Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que están aquí, que hayan venido. Pues yo me lo estoy pasando como un enano, estoy disfrutando muchísimo con las primeras xuntanzas austríaco-galaicas que realizamos aquí en Santiago de Compostela y discutiendo y debatiendo con la gente, que a mí me gusta además que me discutan y que me intenten. Si yo tengo una postura y alguien no está de acuerdo conmigo, a mí me gusta que me vengan a aplastar. Es lo que estoy esperando. Yo quiero que me vengan a aplastar mis puntos de vista, porque así es como vemos si nuestros puntos de vista se mantienen o no se mantienen. O sea que muchas gracias por venir y muchas gracias. Si yo digo contra mí todo lo que estéis de acuerdo, os lo agradezco. Y excepto si no me infléis a hostias. Y en segundo lugar, quiero agradecerle a los organizadores del evento por todo lo que hicieron, a Noemí y a Moisés, porque hicieron un trabajo extraordinario con recursos limitados y con mucha dificultad. Y luego, en tercer lugar, quiero agradecerle a Bastos que me haya dado clases, porque yo siempre digo, Bastos es mi maestro, y yo soy esto de la escuela austríaca como los Jedis. Tienes al maestro y tienes luego el discípulo. Y el discípulo tiene que hacer lo que te dice el maestro, si no vamos ahí al lado oscuro y andamos con cosas que no son buenas. Entonces yo tengo yo tengo una deuda que nunca le podré pagar a Bastos. Cuando yo fui a la facultad, bueno, yo no iba a la facultad, yo iba a la cafetería de la facultad. Pero de manera accidental una vez fui a la clase de Bastos. Y lo primero que pensé yo fue, ¡ay, Dios mío, qué tío, este tío está loco! Este tío está loco, está completamente loco. Y ahora estoy aquí yo diciendo la utopía realista del anarcocapitalismo. Y lo que le tengo que agradecer exactamente a Bastos es la capacidad para que uno desarrolle los principios teóricos, para razonar y argumentar de manera teórica, porque la teoría es muy importante, es esencial. Ayer se decía, y con razón además también, que hay mucha gente que normalmente adopta un determinado punto de vista de manera emocional y que luego encuentra las justificaciones de manera racional. Bueno, a mí no me pasó eso, entre otras cosas porque yo tengo la misma inteligencia emocional que un microondas. Mi coeficiente mi yo emocional es como el de Juego de Tronos, Odor, así. Entonces yo no fui capaz de llegar a estos puntos de vista a través de emociones, yo fue por argumentos. Y fue debatiendo con Bastos, y cada vez que debatía con Bastos me daba una somanta, yo volvía para casa y decía, me cago en todo, la próxima vez lo hundo. Dice, a ver, ¿cuáles fueron los libros que leyó? Voy a leer los libros que leyó. Iba por allí y decía, Bastos no, porque tal, así como te hace Bastos. Y te hace a lo mejor... 5, si fueran 5. Que te ibas a clase, no, 5, ay, salí en 5 libros. Bueno, ya leí 5 libros, ay, qué bien, ay, qué suerte tengo. Ah, sí, toma estos otros 5. Y luego ibas otra vez y estos 5, ¿esto cuándo acaba, Bastos? Y el razonamiento teórico te enseña a debatir y argumentar y a sostener tu posición. Entonces yo cuando empezaba a leer todo eso para echarle abajo sus puntos de vista, al final dije, y después de llevar somanta tras somanta, acabé pensando, igual tiene razón. Pues a lo mejor tiene razón, a lo mejor si yo no le puedo derrotar los argumentos es porque los argumentos son buenos. Y el hecho de que yo tuviera que interiorizar los argumentos y pensarlos intentando destruirlos, me ayudaba a comprenderlos mejor. O sea que yo creo que la discusión teórica es esencial, es importantísima, y algunos de los que yo conozco se metieron en esto por esa discusión teórica. Entonces, porque vamos a ver, yo no nací anarquista, por el anarcocapitalismo no me metí por los beneficios, los magníficos beneficios materiales que me está reportando. Que yo el diagrama de lo que yo ligo ahora no incrementó gracias a que soy anarcocapitalista. Probablemente fue así.
Pues yo decía, yo voy a lo mejor a una discoteca y le digo a una, hey, nena, ¿qué? Tú estás en contra de la reserva fraccionaria, ¿no? Y antes de que acabe la frase ya está escapando por allí con algún... A todos nos pasó. Entonces... Somos sanos con los argumentos. Bueno, yo también me engaño pensando que antes llegaba más, a lo mejor es simplemente que no... Bueno, entonces, la cuestión es que yo, si el principal motivo por el que yo me convertí al anarcocapitalismo es por una cuestión de justicia, ni siquiera por la economía. Porque a mí lo que más me interesaba, así como también me dice Bastos a veces, es muy filósofo, pero a mí lo que me interesaba era la filosofía política. ¿Qué es justo, qué no es justo? ¿En qué situaciones es justo o no es justo? ¿Y por qué? ¿Hay alguna manera de fundamentarle? Yo tenía ideas muy negativas, que me afectaban además negativamente a la vida cotidiana, porque yo pensaba, la justicia no existe, todo es relativo y tonterías de este estilo. Y eso me afectaba, la manera de pensar, las ideas que yo tenía me afectaba también a mi vida cotidiana. Y la teoría, gracias a descubrir una teoría que yo considero que es correcta y que se puede sostener con argumentos racionales, cambió mi manera de ver el mundo. Y también, por un lado, me llevó a tener determinadas cosas negativas, como por ejemplo no poder leer un periódico y no parecer un esquizofrénico. Estás ahí, no, todo mal, no, está todo mal. Pero por otro lado también te da esperanzas. Porque yo creo que estamos defendiendo la justicia, no solo la libertad, que siempre hablamos de la libertad, también la justicia. Entonces, yo soy anarquista por estos motivos. Y yo creo que la discusión teórica es muy importante. Muchas veces te dicen, bueno, ya estáis otra vez, discusión minarquistas contra anarquistas, qué pesados sois, qué varas sois. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que estamos haciendo, eso es esencial. Porque lo que estamos discutiendo es, ¿el Estado es algo bueno o el Estado es una obra de Satanás? Y si el Estado es una obra de Satanás, si el Estado es algo malvado y maligno, nuestro punto de vista, que descubramos eso, es muy importante. Y si es algo bueno también es muy importante. Y eso solo se puede descubrir a través de la discusión y del razonamiento teórico. Entonces, yo soy un gran defensor de eso, de los teóricos estos, como de los escolásticos que estaban allí hablando siempre, de hablemos de la luz en sí misma. Y cosas así, porque así es como empiezan todas las doctrinas, todos los movimientos, todas las cosas que triunfan en la vida. Entonces, en cuestión de qué es el anarquismo, ¿por qué debe ser el anarquismo? ¿Por qué debemos defender el anarquismo? Una definición que es bastante de sentido común sobre lo que es la esclavitud es que si a mí me obligan de manera violenta, por la fuerza física, a trabajar para otra persona, yo soy un esclavo. El amo puede ser muy bueno, el amo me puede tratar de una manera muy benevolente, muy humanitaria, pero creo que la mayor parte de la gente considera que si a mí me obligan a trabajar para otra persona a través de la fuerza, yo soy un esclavo. Muy bien, ahora vamos a ver, supongo que todo el mundo conoce el informe este del Día de la Liberación Fiscal. Y el Día de la Liberación Fiscal, pues no sé exactamente cuándo era, ¿verdad? Da igual, más o menos, que hace el think tank, Civismo. Y dice que el Día de la Liberación Fiscal, es decir, el día en el que un trabajador deja de trabajar o pagar para el Estado y empieza a trabajar para sí mismo, en España, en el 2016, creo que cuadró en el 28 de junio, algo así, no sé exactamente el dato. O sea, que quiere decir que durante 6 meses está trabajando para pagar los servicios públicos y los otros 6 meses está trabajando para pagar lo que él quiere pagar, lo que él decide pagar de manera voluntaria y libre. Muy bien. Entonces, si la definición previa de lo que es un esclavo es correcta, necesariamente tienes que decir que los que están trabajando ahora en España son esclavos. No son semiesclavos. Son esclavos y dan la mitad de su dinero, pero son esclavos. Vale, entonces, por eso se le llama liberación fiscal. Uno solo se puede liberar si antes es un preso. Entonces, está muy bien decir, a ver, ¿cuál es el día de la liberación fiscal? Eso es muy interesante y es un gran trabajo, pero yo considero todavía más interesante decir,
¿Cuándo debería ser el día de la liberación fiscal? Pues yo digo, el día de la liberación fiscal debería ser el 1 de enero, a las 12 de la noche del 1 de enero. Porque cualquier otra respuesta implica que uno está defendiendo que tú tienes que trabajar, aunque no quieras, para otro. Y eso es ser un esclavo. Aunque tengamos unas condiciones muy buenas, muy mejores que las que pasaron antes, sigue siendo un esclavo. Entonces, ¿cuál es la teoría que yo descubrí que defiende de manera consistente en todos los casos que la esclavitud es ilegítima? Pues yo la única que descubrí que defiende esto es el anarcocapitalismo, o el libertarianismo, austrolibertarianismo, o otras definiciones. La única. Y parece además, hay algunos que critican a esta teoría porque es consistente, porque se toma en serio sus propios posicionamientos, sus propios postulados. Porque el anarcocapitalismo, que viene queriendo decir, dice que no hay excepciones a las reglas económicas. Es decir, que todos los bienes económicos tienen unas determinadas leyes y no hay bienes económicos especiales. También dice, además, que no hay excepciones a los principios de justicia, que cualquiera que realice un determinado acto que podamos demostrar que es ilegítimo, tiene que ser considerado necesariamente perjudicial e insostenible. Lo realice quien lo realice. Entonces, en el primero de los casos dice, si todos los principios de la economía se tienen que aplicar a todos los bienes económicos, no hay bienes económicos especiales que deba proveer algo que no sea el mercado. El mercado funciona para todos los bienes económicos, debe necesariamente funcionar para todos los bienes económicos. Y en segundo lugar, defiende que no hay excepciones éticas. Los minarquistas, incluso Mises, que son grandes, normalmente los minarquistas son grandes autores, no me voy yo a poner a criticar a Mises, sería como que Jesulín Lubrique le dijera a Bastos que le poco. Evidentemente Mises era un genio, era impresionante. Lo que pasa es que Mises comete también estas inconsistencias, estas incoherencias. Porque él dice, sí, bueno, las reglas económicas, las normas económicas para todo, pero bueno, luego necesitamos la libertad y la seguridad y la justicia. Y en términos éticos, muchos minarquistas defienden que una determinada actividad que un individuo privado realice contra otro es un crimen, pero si lo realiza el Estado, entonces no es un crimen, por algún motivo mágico. Entonces, y luego, en términos históricos, el anarcocapitalismo es el único que va a ver qué pasó, cómo se originó el Estado de verdad. Entonces, va a la historia y va a ver cuáles fueron el proceso a través del cual el Estado se originó, y dice, el Estado se originó a través de la conquista, y utiliza los argumentos historiadores, que no necesariamente son de esta corriente. Utiliza, por ejemplo, los argumentos de Oppenheimer o de Rousseau, y antropólogos como Robert Carneiro, que ve que los estados o las organizaciones políticas se originan a través de la fuerza y de la violencia, no para ayudar a los demás a proveerles de cosas. Eso es una justificación posterior. Entonces, el anarcocapitalismo es consistente en estas tres cosas. Y yo creo que ese es el motivo principal por el que yo defiendo esta corriente, esta tradición. Entonces, normalmente, claro, yo defiendo eso, y a veces te dicen que eso es utópico, que el anarcocapitalismo es utópico, que no se puede conseguir. Y el anarcocapitalismo es verdad que es utópico, porque hay dos sentidos de utopía, que esto es lo que decía Rothbard. Tú puedes tener una utopía que sea estructuralmente imposible de conseguir. Es decir, que aunque todas las cosas, toda la gente estuviese de tu parte, todo el mundo estuviese convencido de tu idea, y la quisiese llevar a la práctica, no se podría conseguir. Eso es, por ejemplo, la utopía del socialismo. Es una utopía mala, porque no se puede llegar a conseguir nunca. Incluso si todas las personas se convirtiesen al comunismo y todos los países fuesen comunistas, el comunismo no podría subsistir, porque el comunismo necesita el capitalismo para poder subsistir, porque no hay precios. No hay un mercado que establezca precios para poder coordinar la producción.
y de hecho, por eso, la Unión Soviética tenía que utilizar los precios que se generaban en un mercado libre. Incluso había teóricos que decían que cuando hubiese la revolución a nivel mundial, que había que mantener a Nueva Zelanda como país capitalista para que pudiesen generar los precios para que ellos pudiesen luego hacer la planificación económica. Entonces, esa es una utopía imposible de conseguir. Pero el anarcocapitalismo no es una utopía de este estilo. No hay nada en la naturaleza de las cosas que impida por sí misma que el anarcocapitalismo pudiese existir. Es decir, si todo el mundo se convirtiese al anarcocapitalismo, no habría problemas. Podría pasar. Otra cosa es que sea muy difícil en términos prácticos, pero son dos cosas diferentes. Entonces, el ideal del anarcocapitalismo es una utopía, sí, es una utopía porque es difícil de conseguir, pero no es una utopía en el sentido peyorativo de que no, eso es algo imposible, como una Arcadia feliz. Bueno, por eso yo digo que es una utopía realista. Entonces, claro, yo digo, el anarcocapitalismo, el Estado es malo, entonces hay que eliminarlo del Estado. Y uno me puede, porque las críticas que se podrían decir podrían ser, C.S. Lewis decía que una crítica injustificada a la Iglesia en la Edad Media era que le decían que era muy bárbara porque quemaba brujas. Y él decía que esa crítica era totalmente injustificada, que la crítica tendría que ser, tendría que ser la Iglesia en determinados momentos fue muy bárbara porque no quemaba brujas. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas, las señoras que quemaban, no eran realmente brujas. Porque si existiese tal cosa como una bruja es una señora que realiza un pacto con Satanás para causar daño al ser humano. Entonces, si existiese tal cosa como una bruja, quemarla es lo más natural. No es bárbaro quemar brujas es normal. Lo que pasa es que lo que quemaban no eran brujas. La cuestión es determinar si era de verdad una bruja o no es una bruja, si existe tal cosa como una bruja o si no existe. Entonces, ahora imaginemos que yo soy así también un utópico y así un tarao y digo, con esta conferencia mañana voy a conseguir el derrumbe del Estado. Y entonces voy así con Rocinante, así como un Quijote, mira allí, Sancho, digo, mijas, mira allí en la lontananza, observa allí al gigante del Estado, el gigante opresor del Estado. Voy a acabar con él, voy a batirme en singular duelo contra esa bestia. Y entonces me dice Mijas, no, eso es imposible. Y yo digo, está el pesado de Mijas, a ver. Digo, ¿es imposible por qué? Bueno, que Mijas no dice esto, pero bueno, para putearlo. Mijas... ya lo había hundido. Entonces Mijas podía decir, no, eso es imposible. Y yo le pregunto, a ver, ¿es imposible por qué? Y él podía decirme dos cosas. Puede decirme, es imposible que tú acabes con ese gigante, porque eso que tú dices que es un gigante, que es el gigante de la opresión y el despotismo, no es el gigante de la opresión y el despotismo, sino que es el molino de la justicia social y del bienestar. Por eso es imposible acabar con ese gigante. Entonces este sería un tipo de crítica. El otro tipo de crítica sería, a ver, Dani, tú, ¿qué estás, borracho ya? Tú no puedes acabar con ese gigante y eso es imposible. ¿Por qué es imposible, mi hija? Porque es un gigante. ¿No ves que es muy grande? ¿No ves que es muy fuerte? ¿No ves que es muy poderoso? Es muy difícil acabar con él. Lo que estaría diciendo es que es muy difícil acabar con él. Son dos tipos de críticas distintas. Entonces yo voy a intentar ofrecer réplicas a pero muy por encima, a estos dos tipos de críticas. Entonces, por un lado, en las críticas podemos diferenciar entre las críticas teóricas o las críticas filosóficas. Serían, por ejemplo, las que hacen los minarquistas filosóficos, que dicen el Estado tiene que ser esto. Es decir, el Estado no es el gigante, sino que es un molino que nos ofrece determinados bienes y servicios que son necesarios. Y luego está el otro tipo de críticas, que son las críticas prácticas, que dicen, no, eso es muy difícil, muy difícil, no se puede llegar a hacer. Y esos serían los que dicen que el gigante es un gigante, pero que te va a inflar.
Entonces, que por eso no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, entre los minarquistas están los que son los minarquistas filosóficos y en el otro extremo, el otro caso serían los minarquistas por desesperación, que dicen, no, yo me hago minarquista porque yo creo que no se puede ser anarquista, entonces quiero algo que sea más factible. Vale. Entonces, dentro de las críticas de lo que es el minarquismo filosófico, otro tipo de corrientes, no necesariamente tienen por qué ser minarquistas, hay dos estrategias. Por un lado están los que niegan que la esclavitud es esclavitud, y luego están los que dicen que si queremos ser libres, tenemos que ser esclavos. Los que niegan que la esclavitud es esclavitud son los que dicen que realmente tú no eres un esclavo si trabajas para el Estado, porque tú realmente lo hiciste de manera voluntaria. ¿Y cómo hacen esto? Porque esto es muy difícil de hacer, en principio, así dicho. Entonces lo tienen que hacer de una manera indirecta. Y entonces, ¿qué hablan? Hablan, por ejemplo, del consenso tácito, hablan del contrato social o hablan de la representación democrática. Entonces dicen, realmente tú no estás trabajando para otro, realmente tú eres libre porque hay determinados consensos implícitos. Algunos filósofos, hay consensos implícitos. Por ejemplo, en muchas discusiones en las que yo decía que tú eres un esclavo porque tienes que pagar impuestos, hubo gente que me dijo, no, tú eres libre, bueno, tú te puedes ir. Entonces, si te quedas, lo que quieren decir es que estás haciendo un consenso implícito, hay un consenso implícito en el que tú aceptas las reglas del Estado y si no las aceptases, te podías ir. Y a mí me pasó discutiendo con mucha gente, no dentro de los minarquistas, pero con otros que estaban más alejados. Eso es un argumento, es de los peores argumentos que hay en filosofía política, en este tipo de cosas. Porque decir que tú te puedes ir, aparte que, es decir, tú eres libre porque te puedes ir de este Estado, pues habrá que avisarle a todos los sirios esos que se agolpan en las fronteras, que no se enteraron que tú, si te quieres ir de un Estado, te puedes entrar a otro. En los Estados también hay política inmigratoria. Tú tienes que pedir visados si quieres entrar en otro Estado. Entonces, ¿cómo puede ser que yo soy libre si me quiero ir, pero el otro Estado puede impedirme entrar? Si no hubiese política inmigratoria, a lo mejor podías decir eso, pero no existe. Además, que aunque existiese, si yo defiendo que la esclavitud es esclavitud en todos los casos, lo estoy defendiendo aquí y lo estoy defendiendo en cualquier otro sitio donde haya un Estado. Si a mí me dicen que yo soy libre porque me puedo ir, lo que quieren decir es como si me dijesen, como si le dijese a un prisionero que no es prisionero porque puede pedir el traslado de prisión. Pero si tú te vas a otro lado y te van a cobrar impuestos, viene siendo la misma cosa. Bueno, pues esto es una de las tácticas que hace. Esto, por ejemplo, es lo que hace la Public Choice cuando habla de los consensos tácitos. No exactamente este argumento, sino que existe un consenso tácito que nosotros no hacemos de manera expresa, pero en el que entramos sin haberlo declarado de manera voluntaria. Entonces, además, este tipo de críticas siempre intentan aplicar principios que vienen de las relaciones voluntarias. Por ejemplo, el contrato social, que es otro de los argumentos. Y dice, tú no eres un esclavo, eres libre porque hay un contrato social en el que todos nos dimos la mano, sí, dijimos, vamos a hacer un Estado porque si no nos matamos unos a otros. Claro, en términos históricos, uno va a ver y eso no pasó nunca. Entonces, es muy difícil de sostener la existencia del contrato social en términos históricos. Entonces, los defensores de esta idea vienen y empiezan a inventar así cosas filosóficas también, pero así muy sofisticadas. Por ejemplo, John Rawls. John Rawls es el principal filósofo político del siglo XX y de ahora. Y John Rawls dice, hay un contrato social, pero ese contrato social es así como también como un contrato hipotético. Vamos a imaginar qué harían unos seres en lo que él denomina el velo de ignorancia. Si los seres humanos no tuviesen las características que tenemos ahora, si estuviesen metidos allí como una especie de limbo en el que no supiesen ni si son hombres o mujeres, ni si son negros o blancos, ni si son ricos o pobres, a ver cuáles serían las reglas que ellos pactarían. Y entonces resulta que las reglas a las que esos seres angelicales que existen allí en ese mundo maravilloso del velo de ignorancia, resulta que son las de un estado de bienestar redistribucionista. Pero es curioso porque
Él necesita inventarse un mundo imaginario con seres angelicales, cuando hay gente, y a la gente le puedes preguntar, oye, ¿tú quieres hacer un contrato social o no quieres hacer un contrato social? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Para qué te inventas esos rollos de contrato social? Eso es porque precisamente si tú le preguntas a toda la gente si está de acuerdo en pertenecer a un Estado que garantice tu seguridad o tu justicia, a lo mejor hay gente que dice que no. Y si esa gente te dice que no, entonces no puedes decir que ellos no son libres porque aceptaron el contrato social. Entonces se podrían escapar, y si se pueden escapar, a lo mejor otros también podrían hacerlo, y eso al Estado no le interesa. Bueno, eso es una de las críticas teóricas. Luego, otra de las críticas teóricas es, bueno, sí, consenso tácito, la representación. Que nosotros somos libres porque existe la representación democrática. Y entonces podemos votar, y al votar también nos están representando de alguna manera y están representando nuestros intereses, y nosotros aceptamos participar en el juego político. Pero la representación, esto es una falacia, la representación no es la representación política. La representación de la que se habla en términos democráticos es una representación que intenta copiar lo que es la representación en las relaciones voluntarias. Si un jugador de fútbol tiene un representante, el representante es aquel que actúa en nombre del jugador de fútbol, y el jugador de fútbol le puede decir en qué condiciones y bajo qué circunstancias le está representando. Y si el representante no le hace el trabajo que a él le interesa, el representado puede prescindir de sus servicios. Sin embargo, en la teoría democrática, la representación da igual, te representan si votaste o no votaste, si estás de acuerdo con lo que dijeron o si no estás de acuerdo con lo que no dijeron, te representan si estás de acuerdo en alguna de las medidas que ellos piden, pero no en las demás. Siempre estás representado, y no puedes decirle, oye, yo no cambié de opinión, ya no estoy representado por ti. Entonces eso no es representación, eso es otra falacia. Cuando los perroflautas salen por allí diciendo, gritando, no nos representan, yo digo, bueno, pues algo de verdad tienen, sí, eso es verdad. Lo que pasa es lo que quieren decir ellos es, ellos no nos representan, nosotros sí. Y ese es el problema, no nos representa porque esto no existe esa representación. Entonces estas críticas lo que diría es, el anarquismo es innecesario porque ya somos libres. Y luego hay otro tipo de críticas, que es la que yo digo que dice, si queremos ser libres tenemos que ser esclavos, que es la que dice, el Estado es esencial para conseguir bienes y servicios que de otra manera no tendríamos, como por ejemplo la seguridad y la justicia. Si no hubiese el Estado no existiría la seguridad y la justicia. Incluso en el caso de que esto fuera cierto, es una filosofía de la desesperación, porque sigue siendo cierto que si a ti te obligan a trabajar cuando tú no aceptaste de manera voluntaria, sino que te obligan por la fuerza, sigues siendo un esclavo. Entonces, aunque no hubiese otro medio de mantener los demás bienes y servicios, lo que están queriendo decir estos es que tienes que ser un esclavo al principio, en seguridad y en justicia, para luego poder ser libre en todas las demás cosas. Y yo estoy radicalmente en desacuerdo con esto. Si algo es verdad, tiene que ser verdad en todos los casos. Entonces, cuando dicen que el anarquismo es imposible, dicen, por ejemplo, el anarquismo es imposible, además, que normalmente dicen el anarcocapitalismo es imposible. Y a veces hay la gente que dice a la vez, no solo es imposible, sino que además sus consecuencias serían nefastas. Que esto viene queriendo decir, es como decir, los hombres lobo no existen, y no solo no existen, sino que además son muy peligrosos. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Cuidado, porque si el anarquismo no puede existir, sus consecuencias no pueden ser ni buenas ni malas. No pueden ser buenas, no puede haber consecuencias, es imposible. Entonces, cuando alguien me dice a mí que las consecuencias del anarquismo son malísimas, digo yo, hombre, pues por aquí estamos bien, porque este cree que se puede llegar al anarquismo, cree que es posible. Vale, entonces, cuando uno habla de que es imposible, dicen, por ejemplo, utilizan ejemplos como nunca existió el anarquismo de manera histórica, o que ahora no existe, en el presente no existe. Entonces, como no existió en el pasado y no existe ahora, lo normal es pensar que el anarcocapitalismo o el anarquismo que no puede existir. Entonces, lo que normalmente hacen los teóricos anarcocapitalistas es mostrar ejemplos. Entonces, no es verdad que no hayan existido sistemas anarquistas
en determinados bienes y servicios que los minarquistas consideran esenciales, como la seguridad o como la libertad. A lo mejor no existió el anarcocapitalismo de manera pura, pero sistemas anarquistas o cuasi anarquistas de creación de leyes existieron. Entonces, hay ejemplos históricos. Los ejemplos históricos que se suelen utilizar, por ejemplo, son Gerard Casey, utiliza el ejemplo de los esquimales, que no tienen Estado ni no tienen una autoridad central y tienen un sistema de leyes que funciona. Joseph Pidden hablan, por ejemplo, de la Irlanda medieval y estudia allí el sistema de los Tuats con el derecho consuetudinario en la Irlanda medieval. Creo que es David Friedman el que habla de la Islandia medieval. Y hay más ejemplos históricos, pero además tenemos un ejemplo histórico muy importante en la Edad Media en Europa. En la Edad Media en Europa, que duró una gran cantidad de tiempo en nuestra historia, no había un Estado monopolizador que crease el derecho. El derecho no lo creaba el rey tenía una capacidad legislativa ridícula. Había múltiples sistemas legales y a veces compitiendo entre ellos. Es decir, existían, por ejemplo, gremios, existían pequeños reinos, existía el derecho consuetudinario, existía el derecho canónico, existía la lex mercatoria, y todas estas cosas tenían una determinada jurisdicción. Hay juristas como Paolo Grossi, que no es particularmente un anarcocapitalista, que dice que una de las plagas, él le llama eso plaga a la mentalidad de los historiadores del derecho, es que hay una propaganda brutal desde los últimos 2 siglos, desde la Ilustración, que inmente en la gente la idea de que si tú necesitas un Estado, y en un Estado solo puede haber un derecho, que tiene que haber solo un derecho en un Estado. Y él dice, eso no es cierto, en la Edad Media eso no pasaba. Y el derecho funcionaba. Pero no solo en la Edad Media europea. Yo estoy estudiando ahora historias sobre la India. Y en la India, la mayor parte de los historiadores del pensamiento político y de las instituciones políticas en la India, una de las cosas en las que todos están de acuerdo es que había reyes, pero los reyes no tenían capacidad legislativa, los reyes no creaban el derecho. El derecho lo creaban otras instituciones voluntarias o instituciones comunitarias. Había, por ejemplo, gremios. Los gremios podían crear sus propias normas y el rey no podía vulnerar esas normas. El rey se consideraba que estaba sometido a una idea del derecho natural, una versión especial del derecho natural, que es lo que se llama el Dharma. Y sometía al rey. En la India se decía, el rey que no respeta el Dharma es como un perro rabioso, y a un perro rabioso lo puedes matar. O sea, que a mí me parece bastante civilizado ese punto de vista. Entonces, tenemos ejemplos históricos que demuestran que hay, tanto en la ley como en otros sistemas, mecanismos anarquistas o cuasi anarquistas para la producción de esos bienes y servicios que algunos dicen que sin el Estado no existirían. Pero es que ahora mismo, en la actualidad, también existen pruebas de que la idea de que si tú no tienes un monopolio y una soberanía que establezca las reglas, las cosas no pueden funcionar. Y la prueba más clara es la de la anarquía internacional. Los estados no tienen un monopolio por encima de ellos que le diga cuáles son las normas que tienen que cumplir unos entre otros. Y no siempre están en guerra unos con otros. Muchas veces comercian la gente o llegan a acuerdos. Entonces, ¿por qué le establecemos reglas especiales a los individuos que no tienen que cumplir los estados? Porque si la anarquía entre estados puede funcionar, ¿por qué no puede funcionar entre los individuos? Y luego, además, hay otros ejemplos actuales. Es lo que llama Tom Bell lo de la ley policéntrica. La ley policéntrica se ve en multitud de circunstancias. Él dice que hasta que no tienes el concepto de ley policéntrica no lo ves, porque estás con las gafas
de la visión del derecho del Estado, de que solo lo que el Estado hace es ley, solo lo que el Estado dictamina tiene rango de ley. Entonces tú ves lo de la ley policéntrica y ves, nosotros aquí no necesitamos una constitución para reunirnos o para montar el chiringo y para empezar a hablar. Y a mí no me dijeron exactamente cuáles son las normas, no me tuve que leer el artículo 177, Daniel Rodríguez Carreiro no discutirá sobre determinados elementos que la gente considere que son un peñazo. No había una regulación, básicamente nosotros estamos aquí, por ejemplo, las normas de etiqueta. ¿Quién dictamina las normas de etiqueta? ¿Necesitas un legislador sabio con monopolio para decirte cómo te tienes que comportar de una manera más o menos educada? ¿Cuándo se acaba de decir buenos días? Nadie lo sabe realmente, pero aparece de manera evolutiva y espontánea y la gente lo entiende. Las normas de muchos deportes. Yo juego al rugby. En rugby hay unos reglamentos oficiales que hay ahora, pero luego también hacemos partidos por nuestra cuenta. Y nosotros establecemos cuáles van a ser las reglas previas antes del partido. No tiene nadie que venir a dictaminarnos cuáles van a ser esas reglas. Si fuese verdad que solo el Estado te puede dictaminar o crear leyes y solo el Estado puede proporcionar seguridad jurídica, además que hay una contradicción esencial. Tú nunca te irías de cañas con un colega a menos que hubiese un guardia civil en la sala. Pues si no, naturalmente, tú lo que estarías pensando es, si el Estado no está aquí presente, me va a matar. O me debería matar. Porque esa es la justificación de que si no hay alguien que te está vigilando, nos volvemos locos y nos saltamos unos ahí. Hijos de puta. Yo creo que no pasa, aquí discutimos muchas veces y hablamos mucho, pero nos matamos unos a otros y yo no veo aquí, bueno, espero que no haya mucho guardia civil por aquí. Si no, pagadme la fianza, cabrón. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos de que la ley policéntrica y los sistemas anárquicos pueden existir, tanto en términos históricos como en el momento actual. Lo único que nos falta es la capacidad de pensar de que eso puede pasar también a gran escala o a pequeña escala, de que el Estado no es inevitable. Si uno empieza a pensar, ¿cómo define Huerta de Soto el socialismo? Como una barrera a la función empresarial que impide el descubrimiento. Bueno, pues esto es lo que pasa también al hablar de la ley. Nosotros también estamos sometidos por esa barrera a la función empresarial, para poder descubrir cosas que pueden funcionar. Además, que cuando se critica normalmente desde posiciones minarquistas, o a lo mejor desde otro tipo de posiciones, una de las cosas que a mí más me extraña es, los minarquistas, que son muy buenos, son teóricos excepcionales, y critican el socialismo y tienen refutaciones del socialismo, pero sin embargo, las críticas que le hacen al anarquismo son socialistas. Y en la mayor parte de los casos replican, o parece que replican, críticas marxistas. Porque, por ejemplo, cuando se habla de que las consecuencias de establecer un sistema anarquista sería el caos y la destrucción, y que empezarían allí, se abrirían los cielos y unos se lanzarían unos contra otros y habría guerra continua. Eso es lo que decía Marx de la anarquía de producción. Marx decía que no puede funcionar el capitalismo porque hay anarquía de producción, porque los empresarios, que son muy miserables y están pensando únicamente en su propio beneficio, no van a responder a las necesidades de los consumidores y entonces van a responder únicamente a sus propios intereses y entonces eso no puede funcionar y va a traer consecuencias terribles y desastrosas. Eso es una crítica socialista. Y la otra crítica socialista es, si tú estableces un sistema de anarquía, entonces los ricos o los que tienen más poder oprimirán a los pobres, a los que no tienen tantos recursos. ¿Cómo voy a pagar yo, por ejemplo, decía en una de las conferencias que asistí yo, decía una vez uno, ¿cómo yo no me puedo pagar una fragata? Que yo, por lo tanto, no puedo hacer defensa pública. Y si no puedo pagar una fragata, entonces, claro, aquellos que puedan pagar una fragata me van a dominar y me van a... Bueno, pues esto, básicamente, es una versión de la teoría de la explotación capitalista de Marx, que los ricos van a oprimir a los pobres. Ambas críticas fueron refutadas por los mismos teóricos que luego caen en estas contradicciones. Si el capitalismo funciona, si la teoría económica nos da
determinados conocimientos sobre cómo funciona la economía, tiene que funcionar para todos los bienes y servicios. Y las críticas socialistas están equivocadas para todos los bienes y servicios. Además, ¿qué es el socialismo? La definición de socialismo es la propiedad pública de los medios de producción. Y los que son minarquistas no defienden la propiedad pública de los medios de producción, de la seguridad y la justicia. Entonces, los minarquistas defienden socialismo en los medios de producción y de justicia. Y, claro, a mí me parece una contradicción. Yo creo que es una contradicción importante. Si tú refutas el socialismo por un lado, no puedes luego legitimarlo por el otro. Entonces, esto es por lo que respecta a las críticas teóricas. Y luego, por el otro lado, está lo de las críticas prácticas, de que es muy difícil llegar al anarquismo y todo eso. Y yo creo que eso es, en parte, como una trampa mental. Que nosotros tenemos una trampa mental, lo del Estado, que tenemos ahí el Estado metido en la cabeza, que lo tenemos colonizado y pensamos que no podemos sobrevivir sin él. Entonces, yo creo que hay que atacar a esa idea de la trampa mental, esa trampa mental del Estado, de que es inevitable y que es necesario. Entonces, algunas sugerencias que tengo yo así, que tampoco son muy allá, pero bueno, son algunas sugerencias para intentar eliminar esa idea de la trampa mental del Estado. La primera es otra vez lo de la teoría, porque ahora estoy hablando de lo de las críticas prácticas. No hay nada más práctico que una teoría. Si la teoría es correcta, en la práctica tiene que ser verdad, porque a mí también me dijeron a veces en muchas discusiones, bueno, eso que dices tú está muy bien en la teoría, pero eso en la práctica no funciona. Eso lo dice también Homer Simpson en un capítulo de Los Simpson, dice, sí, Lisa, en teoría hasta el comunismo puede funcionar, en teoría, pero se equivoca. El comunismo no funciona en teoría, que fue lo que demostró Mises, y no funciona en la práctica. Schopenhauer, en El arte de tener razón, decía que existe esta crítica y esa crítica no es verdad. Si hay un fallo en la teoría y la teoría no explica la realidad, la teoría está hecha para explicar la realidad. Si la teoría no explica la realidad, la teoría está mal, entonces tampoco funciona la teoría. Y si la teoría funciona bien, explica la realidad, entonces también tiene que funcionar en la práctica. Y por otro lado, y esto, vamos a ver, ¿cómo no es práctico lo de tener la teoría? ¿Cómo no va a ser lo más práctico tener una buena teoría? Ludwig von Mises fue capaz de saber o de determinar que el socialismo no podía funcionar, que era imposible, en 1917, con una teoría. Y la teoría, gracias a comprender las relaciones causales que producen efectos necesarios, nosotros también podemos saber cuáles son las causas de las crisis económicas. Entonces, no es extraño que los que pudieron anticipar que iba a haber una gran crisis económica fueron austríacos, porque tenían la teoría correcta. Y si tenemos la teoría correcta para anticipar determinadas causas necesarias, o cómo las causas llevan a determinados, la relación entre causas y efectos, eso tiene que ser necesariamente práctico, pero no solo en este sentido teórico es importante la teoría, sino porque además influye sobre lo que uno hace. Chesterton decía, con todo, hay personas entre las que me cuento que creen que lo más práctico e importante de los hombres sigue siendo su concepción del universo. La época de las grandes teorías era época de grandes resultados. Y tiene razón. Si tú tienes la teoría te determina cuál es el ideal. Si crees, si consideras que es correcto, si puedes demostrar que es correcto, intentarás ir en esa línea. Si tú simplemente dices, es que es muy difícil, porque ahora recordemos que estas son críticas para los que dicen que el anarcocapitalismo simplemente es muy difícil. Si uno considera que algo es muy difícil, no va a tender a no defenderlo, a no hacerlo. Pero si Ludwig von Mises hubiera creído, Ludwig von Mises, cuando estaba defendiendo el liberalismo y la escuela austríaca, llegó un momento en el que él era el único defensor de esas ideas. Guido Hülsmann le llama el último caballero del liberalismo. Todos se fueron a defender otra cosa, toda cuanta teoría del keynesianismo, el marxismo, nadie le daba la razón. Si él no hubiera estado convencido y no hubiera sido radical en la teoría, y además si él hubiera pensado, bueno, voy a defender algo fácil, hubiera defendido el keynesianismo. Entonces, las teorías también influyen en lo que uno va a hacer y en lo que uno va a considerar que se puede hacer. Además, también cuando se dice lo del porque hay gente que dice, por ejemplo, el anarquismo es utópico.
No vamos a poder llegar a conseguirlo. Y el minarquismo es menos utópico. El minarquismo estamos más cerca, en términos prácticos estoy hablando. En términos, por ejemplo, hay minarquistas que dicen, no, hay que defender un 5% del Estado que tenemos ahora. Yo defiendo un 0% de Estado. Y estoy de acuerdo en el 95% con los que defienden lo otro. Pero entonces la cuestión es, ¿cómo me pueden decir a mí que si yo quiero llegar al 0, soy un utópico y un iluminado, pero si quiero llegar al 5, soy un realista? No estamos muy cerca del minarquismo. Yo no veo minarquismo cuando hablan los políticos por ahí en la televisión. Yo no veo minarquismo, yo lo que veo es socialdemocracia. Yo lo que veo a la gente defendiendo, vamos a defender justicia social, más intervenciones, necesitamos hacer cosas para evitar que los pobres sufran daños, no veo ahí grandes defensores. Yo lo considero exactamente, en términos prácticos, el minarquismo es igual de utópico. Somos cuatro gatos. Bueno, no es que el anarquismo sea utópico, el minarquismo sea... El minarquismo también es utópico, como debe ser. Tenemos que ser utópicos, tenemos que buscar algo que es... Porque no lo buscamos porque sea fácil o difícil, lo buscamos porque consideramos que es lo que hay que hacer, que está bien, y porque la teoría es correcta, la anarcocapitalista. Otra de las ideas que yo considero que son necesarias tener para escapar de la trampa mental del Estado es de lo de pensar a largo plazo. Lo decía Bastos también en la primera conferencia. Aplicado a la inversión, tenemos que reducir la preferencia temporal. La preferencia temporal, como dice Hoppe, es un proceso de civilización. En cuanto uno es capaz de renunciar a una satisfacción inmediata, a la gratificación inmediata, y es capaz de invertir a largo plazo, consigue luego beneficios a largo plazo, consigue un mayor consumo. Y para eso son necesarios los valores, que es lo que estaba explicando en la primera de las conferencias. Pues nosotros no deberíamos hacer lo mismo con nuestros ideales, porque parece que nosotros queremos también ganancias inmediatas, que queremos ver que el anarcocapitalismo, si no lo podemos conseguir ahora en poco tiempo, entonces no, pues tenemos que buscar otra cosa distinta. Y a mí me parece bien que se busque en términos estratégicos, es decir, yo puedo defender una determinada reducción de los impuestos porque se reduce el poder del Estado. El problema es cuando yo confundo esa medida estratégica con el objetivo general. El objetivo general no es conseguir una pequeña reducción de los impuestos, el objetivo general es reducir los impuestos al 0, mi objetivo general. Entonces, si pensamos a corto plazo, muchas veces podemos acabar confundiendo los medios con los objetivos. Entonces yo creo que tenemos que aplicarnos también, deberíamos aplicarnos, para escapar de esta trampa mental del Estado, esa idea de la reducción de la preferencia temporal y de la reducción de la gratificación inmediata a nuestras propias ideas. Y si a lo mejor no se consigue durante nuestra vida, pues bueno, no se consigue, pero también hay gente que invierte para que sus hijos tengan un futuro mejor, o para que sus nietos tengan un futuro mejor. Si nosotros simplemente buscamos cosas fáciles, lo normal, es decir, nosotros podemos establecer como objetivo buscar algo que sea fácil, ¿no? Pero si ponemos como criterio principal el buscar algo que sea más fácil de conseguir, lo más fácil de conseguir es lo que ya hay. Lo más fácil de conseguir es el statu quo. Por ejemplo, si uno quiere hacer el Camino a Santiago y sabe, es decir, fija el objetivo al Camino de Santiago, después de manera estratégica puede buscar a ver cuál es el medio para llegar de manera más rápida y más fácil al objetivo que se fijó, que es el Camino de Santiago. Pero si únicamente lo que quiere llegar, si está en Roncesvalles y quiere llegar a Santiago, si únicamente quiere llegar a algún sitio de manera rápida y segura, de manera fácil, lo mejor es que se quede en Roncesvalles. Entonces, si únicamente nosotros decimos esto por facilidad, lo normal es que acabemos defendiendo el statu quo. Y además que hay que tener perspectiva histórica. Cuando el Estado llegó, para que el Estado llegase a conseguir todo el poder que tiene ahora, pasaron muchos siglos, hubo un montón de resistencias que el Estado tuvo que eliminar a través de la violencia, a través de la propaganda. No lo consiguió de la noche el Estado, no el Estado porque la gente que se arroga el título de Estado. Tuvieron que eliminar un montón de resistencias y pasó un montón de años, pasó un montón de tiempo donde fueron eliminando y encontrando justificaciones para incrementar y conservar su poder. No lo hicieron de la noche a la mañana.
Entonces, si uno quiere pensar de manera estratégica, tiene que pensar a largo plazo. Había un samurái famoso que se llamaba Miyamoto Musashi, que despanzurró a decenas y decenas de enemigos. Y tiene un libro muy bonito sobre estrategia que se llama el libro de los 5 anillos. Y una de las cosas que dice Miyamoto Musashi en estrategia, cuando habla de la necesidad, cuál es la actitud mental que tienes que tener en la estrategia, es, en estrategia es importante ver las cosas distantes como si estuviesen cerca y tomar una perspectiva distanciada de las cosas cercanas. Es importante en la estrategia conocer la espada del enemigo y no dejarse distraer por movimientos insignificantes de la misma. Es decir, hay que tener una visión a largo plazo, no una visión de la dinámica política de la que estamos inmersos ahora, que eso es lo del cortoplacismo de la democracia, de las discusiones del día a día. Eso también es importante hacer, hay que combatir en todos los frentes, es muy importante, pero no es, yo creo, mi punto de vista es que no es la visión estratégica, que la visión estratégica es pensar a largo plazo. Luego, por otro lado, también creo que hay que concentrarse en los elementos esenciales para eliminar la trampa mental del Estado. Igual que decía en estrategia von Clausewitz, la mejor estrategia consiste en mantenerse siempre muy fuerte, primero en términos generales y luego los aspectos decisivos. No existe ley de la estrategia más importante ni más simple que la de mantener las fuerzas concentradas. Y en términos psicológicos, lo de mantener las fuerzas concentradas es concentrarlos sobre los aspectos más esenciales. Los aspectos más esenciales son el Estado no es bueno y el mercado sí. El Estado no funciona y el mercado sí. Entonces, muchas veces, también me pasó a veces discutiendo, que yo defiendo un sistema anarcocapitalista, y entonces la gente, algunos que no están convencidos de esto, me preguntan, sí, bueno, ¿y eso cómo funcionaría? Y entonces, si me llegan 4 vecinos y me atacan con granadas, ¿yo cómo me defiendo? Y si me vienen 4 ninjas y te lanzan así, ¿cómo haría? Y si de repente un grupo de gente... Y parece que esperan que yo tenga un plan determinado para explicar en detalle cada una de las respuestas a esas cosas. Lo que esperan que yo haga es lo que se llama la fatal arrogancia. Eso es otro argumento socialista, que yo tengo que tener todo el plan perfectamente diseñado para explicar cómo funciona el anarcocapitalismo. Yo no puedo tenerlo. Yo puedo hacer especulaciones, como las que hacen los teóricos como Robert Murphy o Molinari o Rothbard, sobre cómo funcionaría un sistema anarcocapitalista, como por ejemplo a través de las compañías de seguros. Y eso es un trabajo también muy importante, pero no quiere decir que eso vaya a ser así. Yo no puedo tener el plan perfectamente preparado. Además, porque lo que estamos haciendo aquí, imaginémonos que estamos en la Unión Soviética, yo le digo a la Unión Soviética, sí, yo digo que los zapatos el mercado libre puede proporcionar zapatos. Y si aplicásemos el mismo argumento, que a mí me aplican cuando hago esto del anarcocapitalismo, otro vendría y decía, sí, ¿y cómo serían los zapatos? ¿De qué colores serían los zapatos? ¿Cómo se producirían los zapatos? ¿Cuánto costarían los zapatos? Y como si yo tuviese que tener todas las respuestas. Eso no se puede tener, eso se determina en el proceso del mercado. Bueno, otro de los aspectos que considero necesarios para que aquellos que consideran que el minarquismo no es práctico, aunque estén de acuerdo de manera, aunque sean anarquistas filosóficos como Rayo, que consideran que el Estado se sostiene sobre un equilibrio de Nash fuerte, no sobre bayonetas y propaganda, que consideran eso, que no es práctico, pues otro de las ideas que yo creo que hay para ver que sí se puede hacer es que es necesario ver cosas que todavía no se ven. Lo que dice Bastiat es que la diferencia entre un buen economista y un mal economista es lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos que tener también capacidad para ver que cuando tú hablas de la seguridad y de la justicia estatal, claro, tú puedes verla porque está allí, ves al policía con el uniforme y ves con la porra y dices, esto sí que defiende la justicia y la seguridad, claro, porque lo ves allí, ves el cuartel de la Guardia Civil, ves las cosas. En cambio, si el anarquista no puede enseñar nada, porque no existe, porque para verlo tienes que utilizar la capacidad especulativa, la inteligencia. Es lo mismo que decía Bastiat en lo que se ve y lo que no se ve. Y es lo mismo que pasa con la función empresarial. El empresario produce cosas que todavía no existen y tiene planes que todavía no existen. Es decir, el empresario anticipa el futuro y crea el futuro
y trae el futuro. Entonces, tú no puedes decirle al empresario que no sea capaz, ese es su trabajo, es el que tiene que conseguir encontrar maneras innovadoras para dar respuestas a determinados problemas concretos. Eso es la función empresarial. ¿Por qué no se puede aplicar la función empresarial al concepto de la seguridad, de la ley, de la justicia? Se puede perfectamente y se hace. Y además, que hay que hacerlo, no hay nada más práctico que un lunático. Eso no lo digo yo, el premio Nobel de Economía, Richard Feynman, él decía, le preguntaba, hay un libro que se llama El arcoíris de Feynman, escrito por el... Premio Nobel de Física, perdón. Premio Nobel de... Premio Nobel de Física, que decía que él, cuando empezaba a hacer un trabajo y tenía un problema muy difícil, lo que hacía era, empezaba a darse golpes en el pecho, metafóricamente, y decía, solo yo puedo descubrir esto. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y él decía, probablemente yo esté equivocado, pero yo tengo que hacer una especie de autoengaño. Yo tengo que decir, sí, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y nadie es capaz de descubrirlo como lo voy a descubrir yo. Eso es exactamente lo que tienen que hacer los empresarios, pensar, yo puedo hacerlo. Y tengo que saber ser capaz de cómo descubrir las cosas. Y la trampa mental del Estado lo que te dicen es, ya no lo hagas, no pienses ahí. Hablamos del capitalismo y estamos hablando siempre de la innovación y de cómo defendemos la creatividad y la innovación, pero parece ser que solo defendemos la creatividad y la innovación para los ordenadores y las tostadoras. Si es para los servicios de justicia, ya también se puede utilizar la innovación y la creatividad. Y luego la última es no jugar con sus cartas. La última de las sugerencias que yo digo para acabar con la trampa mental del Estado, no jugar con sus cartas. Robert Greene, en las 48 leyes del poder, dice, el mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones al otro. Sus víctimas sienten que controlan la situación, pero en realidad no son sino títeres en sus hábiles manos. Presente opciones que siempre les sean favorables. Esto es lo que pasa cuando discutimos. ¿Qué queremos? ¿Un Estado mínimo o un Estado un poquito mayor? Claro, si nosotros discutimos en sus términos, ellos siempre van a ganar. Los que defienden el estatismo tienen todo a su favor. Si defendemos que el Estado es bueno, normalmente vas a pedir más Estado. Y si tú utilizas el lenguaje que utilizan ellos, normalmente ellos tienen una ventaja porque estás aceptando el marco mental que ellos te imponen. En retórica, por eso me gustó mucho también bueno, me gustaron todas, por supuesto. Igual excepto la de mi hermano, esa la vi un poco floja. Me gustó mucho la conferencia de Luis por el uso de la retórica, pero claro, ellos también lo utilizan. Y por ejemplo, Henry Jay en la Winning Arguments, dice uno de los principales elementos que se utilizan en retórica es lo que se llama framing the issue, es decir, redefinir. Y lo que se hace continuamente es redefinir. Nosotros hablamos, por ejemplo, libertad, seguridad, ¿no? Y entonces dice, vale, pues ellos dicen, vale, nosotros también defendemos la libertad y que el Estado tiene que ofrecer libertad y seguridad alimentaria. Entonces necesitamos las regulaciones para la seguridad alimentaria, la seguridad económica, y entonces necesitamos una renta básica, o la libertad. Los republicanos dicen la libertad, nosotros defendemos la libertad, y la libertad es la libertad como no dominación que necesita intervención del Estado. O como decía Orwell, la libertad es la esclavitud. Entonces, si nosotros cogemos sus palabras, si cogemos sus cartas, normalmente vamos a perder. Entonces yo creo que no tenemos que jugar con sus cartas. Y por último, para demostrar que yo creo que esto es una utopía realista. Yo el otro día, normalmente, es lo que decía, leyendo el periódico, normalmente yo acabo como un esquizofrénico diciendo, el mundo todo está mal y me metí yo en esta mierda. Esto no funciona, esto no vale para nada. Y el otro día se me saltaban las lágrimas. Le pedí un café, estaba tomando un café allí en un bar y el camarero pensaba que estaba llorando por mi novia, que me dejara. Yo vi una noticia impresionante. Si hubiera tenido el PowerPoint quedaría mejor, pero como ya sabéis, tengo ese virus en el ordenador y no puedo hacer el PowerPoint, así que lo voy a leer. Esto salió en El Mundo, no salió en ningún periódico así que sea tal. Vecinos de Bravo Murillo privatizan una plaza. Vecinos, no el ayuntamiento privatiza una plaza, vecinos de Bravo Murillo privatizan una plaza. Yo le digo, ¿esto qué es? ¿La revolución? ¿Dónde hay que anotarse? Por Dios, ¿dónde está Bravo Murillo?
Los vecinos se quejan por la desidia del Ayuntamiento de Madrid. 11 portales pagan por la limpieza de la plaza. Y vamos a ver la noticia. Hartos de la suciedad, de las peleas y de los coches abandonados, los vecinos del número 297 de Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán, han decidido privatizar su plaza. Desde hace un año solo es posible acceder a ella con un mando a distancia que poseen todos los habitantes de los 11 portales del complejo. Gracias a ello han disminuido los altercados por ruidos y botellones que antes eran rutina. En mitad de la plaza se montaban grupitos y empezaban a beber y a montar ruido, explica un vecino. Había peleas, esto estaba muy sucio y como comerciante no quieres eso. La comunidad de vecinos paga a una persona que se encarga de mantener recogida y limpia la zona jardinada y la acera. El chaval de la comunidad lo deja impoluto con agua y jabón todas las mañanas, dice. La plaza cuenta con unas horas concretas en las que se quita la barra para permitir la entrada a los camiones de carga y descarga que abastecen las tiendas. Una vecina... Dios, si no tiene... Yo salí empalmado, desde luego. Yo voy a buscar a esta vecina, a ofrecerle matrimonio. Ya. Una vecina se molesta ante las críticas por haber cercado la plaza. Y dice, esto es una propiedad privada y se hace lo que hacen los vecinos. La vecina conocerá a Bastos o a Roda. Llevamos pagando más de 40 años por ello. El ayuntamiento aquí no ha puesto una peseta segura. Yo veo esta noticia... Todas las cosas que defienden el anarcocapitalismo están aquí. Tenemos derecho de secesión. Estos vecinos hicieron secesión. Tenemos propiedad privada. Tenemos innovación. Ellos pusieron una barra y poniendo la barra como una frontera de estas, eliminaron el problema. Tenemos una refutación completa de los bienes públicos y del problema del free rider. Porque los 11 vecinos dicen, no, pues vamos a pagar y aquí no hay free rider y tenemos un rollo voluntario. Tenemos una demostración perfecta de que el anarcocapitalismo funciona en la realidad. Estos son los héroes de Bravo Murillo, esto es lo que yo defiendo. Y como ya estoy hablando mucho, pues muchas gracias y eso era todo lo que quería decir. Dani, me cae bien. A ver, yo pienso que si probamos con el comunismo, no funcionó. No creo que nos vaya a ir peor probando con el anarcocapitalismo. O sea, lo que sí tenemos que tener claro es que el mundo liberal es muy difícil, porque hay que pensar, hay que leer y hay que desmontar un montón de paradigmas mentales que tenemos. Yo la primera vez que leí sobre anarcocapitalismo no salí corriendo de puro milagro. Porque vamos, todas las dudas que normalmente cuando hablas con la gente te plantean son las mismas que me planteo yo. Yo soy de la policía privada y el ejército privado y perdóname, pero ahí el que tiene más va a pisar al que tiene menos. Yo hay algo que no he logrado madurar y es tal, estamos en el 2040 y no supe exactamente qué pasó, pero lo cierto es que España se volvió anarcocapitalista. Bueno, todo privado y todo chachicuay. Y perdona que ya me dijiste que tú no tienes todas las soluciones, pero mi inquietud es, vale, ¿cómo haría yo, porque el resto del mundo no es anarcocapitalista, para impedir que me llegue aquí medio mundo islámico a metérseme dentro? O sea, o como cualquier grupo viene y en una sociedad pacífica y genial, como vienen y como evito que alguien se posesione del territorio. Son miedos más que dudas y es contra lo que hay que luchar. Bueno, primero yo quiero hacer una sugerencia en la cuestión de preguntas. A mí me gusta así, todos contra todos. Quiero decir, que no sea necesariamente una pregunta yo respondo. A mí me gusta que yo respondo, luego habla otro, luego el otro le habla al otro y que aquí repartirnos todos. Si os parece bien, vamos, si no... Lo de evitar el problema que tiene Europa con el Islam, ahora mismo, con el Islam, bueno, sí, con el Islam, vamos a hablar de tonterías, se solucionaba con la mochila industrial, porque todo el problema que hay con
Los últimos casos que hubo era gente que llevaba aquí súper subvencionada durante muchos años. Si todos esos grupos o ya zonas que hay en Europa viviendo, que viven de rentas y pueden hacer eso porque tienen tiempo, porque les estamos pagando. Pero una cosa que yo veo ahí, que es otra vez lo de la trampa mental del Estado. Hablamos del problema de los islamistas, ¿no? Entonces el rollo es, por ejemplo, los islamistas cometen atentados terroristas y entonces matan a un montón de gente, ¿no? Y entonces aparecen de repente los representantes públicos y dicen, la culpa es de los terroristas, no podrán terminar con nuestros principios y con nuestros valores. Y te empiezan a hablar de eso. Y yo estoy pensando, eso es como decir, yo le voy a comprar a un señor una alarma contra los ladrones. Y pongo la alarma contra los ladrones. Y no funciona, me entran los ladrones en casa, voy a protestar al señor y él dice, la culpa es de los ladrones. Los ladrones no podrán terminar con el sistema que nosotros montamos. Lo que necesitamos es que tú ahora me pagues más por tu sistema de alarma y que me des más poder para intervenir en tu vida. Es decir, ya sé que la culpa es de los terroristas, pero para eso es que se supone que es tu trabajo. No me digas que la culpa es de ellos. Si yo hago un seguro contra rinocerontes, no le voy a echar la culpa a los rinocerontes, te echaré la culpa a ti de que no haces el trabajo bien. Entonces, yo creo que ahí tenemos también la trampa mental esa del Estado. El Estado no está haciendo, está demostrando que no funciona para proveer de las cosas que ellos dicen que es lo esencial del Estado, de la seguridad, como por ejemplo entre los atentados terroristas. Y a lo mejor puedes decir, bueno, vale, no lo permitieron, pero hay muchos otros atentados que evitaron. ¿Y por qué no tengo yo la opción a lo mejor de escoger otro sistema cuando veo que el tuyo a lo mejor no funciona? Sí, claro. ¿Y cómo se soluciona eso, Rafael? Pues con mochila austriaca. Creo que haya un montón de gente aquí viviendo. Pero mochila austriaca, eliminando el estado de bienestar. Yo prefiero eliminar la mochila austriaca, no significa eliminar el estado de bienestar. No, porque cada uno se pague que viva lo que trabaja. Bueno, pues... El que pueda. Bueno, pues la mochila tuya, la mochila de casa, llevas tú el dinero y lo llevas allí, y luego pagas lo que quieras, mochila austríaca. No tienen que hacerlo, pones ahí un cerdito, como decía... Sí, resulta que el cerdo austríaco, bueno... No levantemos la mano, yo puedo... Desde la más absoluta humildad de cosas que has dicho, ¿vale? En primer lugar, cuando os he oído decir antes aquí a muchos, y con razón que yo comparto eso de que el Estado es una entelequia, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Sin embargo, has deslizado frases como al Estado le interesa y cosas por el estilo. Entonces, si podías configurar un poquito en qué te refieres cuando dices Estado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, perdón. Y luego sigues debatiendo. Vale. Hablando de la representación, yo creo que ahí sí que has incurrido en un error teórico formal. Desde el punto de vista jurídico, un mandato no significa que alguien me contrate a mí como abogado en este caso y me diga lo que tengo que hacer, cuándo tengo que poner la demanda, cómo tengo que hacer el recurso, qué alegación tengo que hacer al final, sino que me da un mandato, un arrendamiento de servicios con un fin y yo decido la estrategia como profesional. Y si no la cumplo, elegirá otro abogado o cambiará de abogado. Por tanto, sí existe una representación indirecta y funciona habitualmente en el mercado también. No podemos cambiar el chip en la política por eso. La política, en cuestión de la teoría de la representación democrática, es eso. Sí. Yo lo veo así. No hay una representación única y no es como tú has expuesto aquí desde mi punto de vista. Y después, por acabar, el mito de la Edad Media, ¿no? El mito de los gremios o de la falta de... Me contrasta con la conferencia de Manuel de hace un ratito, a partir de la Revolución Industrial, donde sí hay un marco normativo estable, donde sí empiezan a generarse estados, empiezan a generarse jurisprudencia y legislación, y hay un marco estable y definido y predecible, se produce un incremento brutal a todos los niveles, de beneficio personal, de libertad, de economía, importante, ¿no? Tú me hablas de los gremios, y actualmente el efecto gremial, y en profesión lo sufrimos ampliamente, es lo más antiliberal que existe. O sea, el efecto del lobby del gremio, por ejemplo en el caso de la abogacía, es completamente opuesto a cualquier tipo de liberalización. Entonces, no sé cómo encaja el hecho de reivindicar el marco jurídico de la Edad Media, que eso de que funciona daría para hablar mucho, si funcionaba jurídicamente o no, contrastándolo, por ejemplo, con los gráficos que hemos visto hace 2 horas aquí. Y luego, por último, acabando de los héroes de tu plaza, me gustaría también saber cómo decidieron eso, y sobre todo, antes hablabas de la liberación fiscal. El que te dice, no, si usted no quiere pagar impuestos, váyase, ¿no?
Eso las comunidades de propietarios están muy al día. La ley de curia horizontal pues, explica muchas cosas. Podemos coger eso de ejemplo y saber lo que es un gasto común, lo que es una derrama, cómo se vota, si hay consenso, si no. Entonces no sé si todos los miembros de esa plaza, cómo han decidido pagar un gasto común para que limpie, qué haría un vecino si no quisiese pagarlo, si le dirían lo mismo que le dicen al del impuesto, que si no quieres estar en esta comunidad te vas a otra que también tiene otros gastos, otros impuestos. No sé si me explico. Que ese modelo de Estado contra el que luchas se replica. Por mucho que lo atomices, acaba replicando. No sé si esas son las dudas que humildemente se puede abrir el debate sobre esto. Sí, sí. Déjame que añada, tengo aquí en la Asociación de Vecinos de Ramurillo 297, te voy a dar un disgusto, yo sé. Bueno, pues no sé, yo pillé la noticia y dije, si esto es así o no es, eso no sé. El comentario de la noticia que tengo aquí en El Mundo es: la plaza es propiedad privada de uso público y está en situación de fuera de ordenación al no haber ejecutado el Ayuntamiento una sentencia de 1977 que consideró ilegal que la plaza tuviera tráfico rodado, hecho desconocido para los vecinos hasta después de instalar la barrera, cuando el Ayuntamiento abre un expediente administrativo al haber 2 denuncias, una de ellas del gorrilla que se lucraba del aparcamiento de la plaza pública. Los vecinos no tienen inconveniente en quitar la barrera para restablecer la legalidad dejando la plaza peatonal y solicitan hablar con el Estado, con el Ayuntamiento, para acordar los términos de la peatonalización y el uso público de la plaza, pero no quieren volver a la situación de los últimos 40 años, donde aparcaba todo tipo de vehículos ajenos a la finca. Un gorrilla se beneficiaba de la plaza pública y los vecinos eran los únicos que asumían los costes del mantenimiento de la plaza. Es decir, aparcando con el Estado, lo siento. Primero, no me das ningún disgusto, lo que me das es me reafirmas. Porque lo que tú dijiste es, ellos no sabían que no era, o si era privado o no era pública. Y segundo, tú estás hablando, dijiste ahí, ellos no sabían cuál era la consideración de si era privado o si era pública. Y tuvo que venir alguien a decir que era un sistema de no sé qué. Te digo lo del disgusto porque al final están pactando con el Estado las condiciones. Pero, vamos a ver, igual, espera, igual yo con mi entusiasmo de entender a lo mejor que yo creía que se estaba iniciando la revolución y mañana el Estado se hundía. Yo no quería, si di esa impresión, pues me retracto. Yo no quería decir eso, yo estaba seguro que, y llevan un año haciendo esto, a mí fue lo que me extrañó. Lo que quiero decir es cómo se demuestra la iniciativa y la capacidad empresarial para resolver problemas que se supone que el Estado es el único que puede resolver y que ejemplifica perfectamente todos los elementos teóricos que defienden el anarcocapitalismo. Luego a lo mejor llegará, es verdad, precisamente porque tiene mucho más poder, pero yo quiero decir que esto es una demostración descentralizada. Tú imagínate que cientos de miles de personas pensasen que esto es posible. Las soluciones que estamos perdiendo, las innovaciones que se están yendo por la cloaca porque la gente ni siquiera se plantea la posibilidad. Porque muchos ya tenemos la trampa mental esto no se puede hacer. Estos señores para mí serán siempre héroes, porque encontraron una solución. Luego a lo mejor triunfa, a lo mejor no, pero son héroes. Y luego, cuando dices yo del Estado como un teleque, tienes razón, es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bastos también, cuando dice que el Estado no existe, que es otra de las cosas de la trampa mental, pero yo pensaba que igual me iba a denunciar por propiedad intelectual, Bastos, entonces dije no, que no. No creo en ello. Ya, que no existe. Entonces, es verdad, el Estado no existe, lo que existen son personas. Pero cuando yo hablo del Estado, para no tener que estar continuamente repitiendo que el Estado no existe, sino lo que existen son personas, tengo que utilizar alguna palabra, y la palabra más utilizada pues es la del Estado, pero es verdad, el Estado como tal no existe. Existe un grupo de personas y el grupo de personas toman decisiones. Normalmente la idea es que como si el Estado fuese una entidad metafísica que está por ahí encima, que tiene una antropomorfizar o hacerla, ¿cómo se decía en religión? Hipostatizar al Estado, como si fuese una persona que tiene los intereses generales, se habla del Estado. ¿Cómo son los intereses generales? ¿El Estado, qué calzoncillo se pone el Estado? ¿Por qué no aplicas eso cuando dices que el Estado tuvo que luchar durante siglos y quitar barreras? Porque lo que quiero... Fue una estrategia organizada. Es decir, no organizada con el objetivo de crear una determinada cosa que se llama el Estado. Fue una estrategia organizada por todos aquellos que tienen el poder, los que son políticos, lo que quieren es, primero, cómo llegar a adquirir el poder, cómo
conservar el poder y cómo incrementar el poder. Y lo que se ve en la historia es cómo todos estos, sean reyes o sean... No, por ahí no es poder. El poder, eso es otra de las diferencias. La diferencia es entre los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos son aquellos que implican intercambio o producción y siempre incrementan la riqueza de las dos partes. Esos son los medios económicos, lo que decía la diferencia de Oppenheimer. Los medios políticos es un juego de suma cero. Yo solo te puedo quitar a ti una cosa, pero si te la quito tú la pierdes, ¿no? Entonces, una comunidad de propietarios no es un juego de suma cero en el sentido de que no vienen ahí y te ponen una pistola. Además, tú estás hablando de una comunidad de propietarios como si no hubiese un marco legal para determinar qué es lo que tiene que hacer la comunidad de propietarios. Creo que lo hay, ¿no? ¿Y quién lo establece? ¿La comunidad de propietarios? Lo establecen los representantes del Estado. Bueno, luego decías también de lo de la representación indirecta, pero no estoy de acuerdo contigo. Tú decías, si yo no cumplo la estrategia, el cliente me puede despedir. ¿Cuántas veces despediste tú al presidente del gobierno? No existe porque tú no puedes ejercer uno de los principios esenciales que forman parte de la representación. Tú dices precisamente, existe esa representación indirecta en el sentido de que yo hago la estrategia indirecta, la estrategia, pero el representado es otro. Pero si el otro no está contento con tu trabajo, te puede expulsar, te puede decir, te puede despedir. Eso también es una parte esencial de la representación, que el representado puede decidir si está siendo bien representado o no está siendo bien representado. Pero si en la práctica política, la práctica democrática da igual. Consideres lo que consideres, se va a considerar en la teoría política que tú estás siendo representado, que la voluntad general y la voluntad de tal está siendo representado, pase lo que pase, tomen la decisión que tomen, incluso aunque lleguen los que tú te gusten menos, los de Podemos, y tomen, digo yo, no sé, no los de Podemos, tú no... No, quiero decir, si fuera, o los del BNG, o los del PP, o los del que sea, los que menos te gusten, llegan y toman decisiones, siempre se va a considerar que tú estás siendo representado. Esa es la teoría de la representación democrática. Y luego, la pregunta, me gusta mucho la que hiciste, aunque tampoco esté de acuerdo con ella, pero me gusta mucho, porque es verdad, es una pregunta muy buena, dices. Ya más antes habló de las maravillas del capitalismo y cómo los últimos 200 años, y vemos las gráficas aquellas, y sin embargo yo estoy hablando de la Edad Media, donde eran pobres, donde estaban en el lado de tal. Llamas también dijo otra cosa, dijo que lo que creaba la riqueza no eran los estados, era el capitalismo. Bueno, yo digo lo mismo, pero lo estoy diciendo de manera un poco más consistente, es decir, la riqueza la crean los individuos privados. Lo que se hace cuando tú haces ese tipo de crítica es una falacia que se conoce, creo yo, quiero decir, a lo mejor me equivoco también, es una falacia que se conoce como post hoc ergo propter hoc, es decir, pasó después, por lo tanto fue causado por. Yo creo que fueron dos procesos simultáneos o paralelos, pero no creo que uno causase el otro, no creo que el Estado causase el incremento de la riqueza a través de establecer unos criterios, no creo porque no puede causar el incremento de la riqueza. Lo que causó fue el capitalismo, incrementó la riqueza a pesar del Estado. Y a lo mejor es verdad, hay estados que intervienen menos o intervienen más, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, la idea del gracias a la Edad Media había un montón perdón. Bueno, en la Edad Media, como decía Jean Beckler, en Los orígenes del capitalismo, él dice que gracias a la Edad Media, donde había un montón de pequeñas unidades compitiendo entre ellas, eso daba oportunidad para tener muchos sistemas distintos de leyes y muchos sistemas para encontrar soluciones, y eso fue uno de los principios esenciales que permitieron el desarrollo del capitalismo y la inversión de capital a largo plazo. No fue la creación del Estado. Entonces yo con eso no estoy de acuerdo. Y luego lo del gremio. Yo no estaba defendiendo el gremio, yo estaba diciendo, normalmente te dicen, como un ejemplo, como no existió sistemas
anárquicos o cuasi anárquicos para la producción de las leyes, por lo tanto no puede existir. Independientemente de que sea bueno o sea malo, yo a lo mejor puedo considerarlo malo. Lo único que quería decir es que sí existió, el gremio no era un monopolio, una soberanía territorial, existió y funcionó. Puedes considerarlo malo o bueno. No era monopolio, depende de dónde estés hablando. Yo cuando hablé de los gremios, por ejemplo, hablé en la India. En la India hay documentos históricos que demuestran la existencia de gremios que se dedicaban a la misma tarea y que competían entre ellos. Entre otras cosas, por ejemplo, ofreciendo préstamos. Y los ofrecían a un mejor tipo de interés o un peor tipo de interés con unas determinadas condiciones. Eran dos gremios sobre la misma cosa. Ese tipo de gremios me parece excelente. Un gremio, en principio, es únicamente un grupo de gente que se asocia a un rollo comunal, como los vecinos estos. Pero aún así, no utilizaban la fuerza. Los gremios los gremios de la Edad Media, no, tú estás hablando perdón. Los gremios de la Edad Media de allí, aquí sí. Aquí sí, no, aquí sí depende. Porque, por ejemplo, entre los gremios de mercaderes se generó lo de la lex mercatoria. La lex mercatoria no utilizaba la violencia. La lex mercatoria era una ley que regulaba el comercio internacional entre comerciantes de distintos países. Y el sistema que tenían para asegurar que eran tribunales privados que se decidían entre los propios mercaderes. Vale, espera, un elemento esencial. El principal elemento que tenían para asegurar que la ley se cumplía era el boicot. No era la fuerza, no era la que te peguen un tiro, era yo dejo de tener relaciones contigo. Eso es perfectamente legítimo. Tú puedes boicotear a los demás, es decir, boicot en el sentido de que yo no tengo relaciones contigo, no que impido tu producción. Yo dejo de comprar contigo porque perdiste reputación, era de lo que hablaba también de los valores. Tú necesitas la reputación. Aquellos mercaderes que iban a la lex mercatoria de los tribunales privados y luego no aceptaban las decisiones, perdían su reputación a vista de los otros mercaderes y por lo tanto los otros mercaderes decían, este tipo no es de fiar, yo con él ya no quiero hacer negocios. Y eso era un valor esencial para que esos mercaderes cumpliesen las normas que ellos determinaban entre ellos de manera voluntaria. No, Daniel, lo siento, pero no. En la Edad Media, el avance en Gran Bretaña, en Inglaterra, por ejemplo, la aparición del put-down system que da lugar a la revolución industrial posteriormente, es una manera de escapar del poder de los gremios. Y es una solución que en España no tenemos, porque estábamos atrapados en un sistema mucho más cerrado. Y de lo que se trataba era de escapar de ese oligopolio o monopolio de la oferta. Entonces creo que espera. estamos hablando de algo que era verdad para algún territorio y en parte, pero no era la totalidad. Pero es que yo no dije eso, yo lo que estaba diciendo es, muchas veces me dicen que no hay ejemplos históricos. Yo solo tengo que demostrar un ejemplo histórico para que esa crítica de que no hay ejemplos históricos sea incorrecta. Yo no, en algún momento dije yo que hubiese eso de manera general. La lex mercatoria sí que existía, Bruce Benson lo estudiaba. Claro, si yo la he estudiado también. Vale, no digo. Pero existían más cosas, que como ejemplo de ley privada y tal, sí es un ejemplo, perfecto. Ahora que no eran todos los gremios así. Pero es que yo no estoy, que es otra de las cosas, yo no estoy defendiendo, había una utopía, había que todo lo resuelto. Yo lo que estoy diciendo es, muchas veces te dicen, nunca existió en la historia, no es verdad, hay ejemplos históricos. Pues ese era el único punto que yo quería establecer. Muchas gracias, señor Carrero, por su conferencia. Estoy de acuerdo con usted en un 95%. Y efectivamente pienso que tanto el minarquismo como el anarcocapitalismo no son igual de utópicos, hay un 5% de diferencia de utopía, ¿no? Pero no pienso tampoco que sea menos utópico que el comunismo que usted dice. Es decir, también hay ejemplos de sociedades comunistas. Tenemos, por ejemplo, los franciscanos o determinadas comunidades eclesiásticas. ¿El comunismo es malo per se? No. Es decir, el otro día una señora... El otro día la señora de la CUP, Ana Gabriel, decía, yo quiero criar a mi hijo en la tribu. Maravilloso.
tu hijo, pero no me obligues a mí a educar a mí. El problema es que lo que ella entiende por comunismo es que obligarme a mí a vivir en el comunismo, y ese es el problema, ¿no? Vale. Luego quería hacer una pregunta sobre la libertad, ¿no? Si existiera ahora mismo pues un territorio en el planeta, esa Ancapia, creo que hay una Freeland, ¿no? Liberland, perdón, allí entre Croacia y no sé cómo está, no existe. No existe. Bueno, pues si hubiera si existiera, si se diera esa iniciativa y usted tuviera la oportunidad de decir, bueno, pues voto con los pies y me voy para allá, entonces ese problema que usted establece de libertad para irte, libertad para quedarte, consideraría que se quedaría resuelto. Gracias. Vale, pues... a ti non che deron a palabra, No llego. Con respecto a lo que decías, pero es que además porque lo dijo antes, de que el comunismo es una utopía igual que el anarcocapitalismo, no es cierto, porque, y eso lo apuntó antes y muy acertadamente, el comunismo es una utopía pero imposible de realizarse, porque el comunismo es teóricamente imposible, y eso está demostrado, mientras que el anarcocapitalismo sí que es posible. ¿Por qué? Porque la teoría que sustenta el anarcocapitalismo sí que está completa y se demuestra en la práctica que puede ser realizada. ¿Que es difícil? Sí. No es difícil, no tenemos que abrir las persianas. No, espera, una cosa, espera, eso... Esa es la cuestión. Y a la multitud de factores de producción, a no poder agrupar todos esos factores de producción a un denominador común, no se puede recurrir al cálculo económico. Y entonces no puede producir un sistema económico complejo, con multitud de factores de producción y con un auto muy diverso. Pero el comunismo, si es posible, en un sistema económico... Claro. Solo funciona en tribus, y de hecho esto te lo dicen los propios teóricos del comunismo. Yo me acuerdo María Pilar García Nero en la facultad diciendo que sí, que el comunismo existía en tribus sudanesas y tal y cual. Entonces, claro, precisamente... Sería una utopía irreal si se pretende mantener... A ver, un momento que estamos aquí volviendo loca a Noemí, que está dando vueltas ahí como una... exactamente, perdón, que igual originé yo el caos. Para responder a la pregunta, la pregunta que apuntas, el comentario es muy interesante, pero creo que tienen razón, o sea, que igual no me expresé bien. Cuando se habla de la imposibilidad del comunismo, del teorema de Mises se está refiriendo a la imposibilidad del comunismo como un sistema global, que se aplique en todo el mundo. Esa era la utopía comunista. Por eso lo que tú dices no es un contraejemplo. La utopía comunista a la que se refiere Mises y que defendía Marx era que era posible la existencia de un sistema mundial sin propiedad privada. Eso no puede pasar. Lo otro, claro, pero lo otro es, bueno, ¿dónde puede haber un sistema? ¿Qué sistema garantiza que pueda haber comunistas de esos que vivan así de manera voluntaria entre ellos? El anarcocapitalismo. En el anarcocapitalismo tú puedes permitir, como si los de Bravo Murillo se hacen todos una comuna hippie. Perfectamente. Y existe. No, porque el minarquismo tiene el Estado y tiene la soberanía. Y si dice que no se puede hacer, no se puede hacer. Otra cosa, me dices lo de Ancapia. Yo creo que eso también es una cuestión de la trampa mental del Estado. Porque tú me estás estableciendo un territorio. Estás diciendo lo que ya hay ahora. Como si que yo quiero montar un territorio en el que seamos anarcocapitalistas. No tiene por qué ser así. Tú imagínate, yo puedo a lo mejor vivir en mi piso, en el que tengo aquí en Santiago, y ofrecer que me den bienes y servicios compañías de todas partes del mundo. No tiene por qué ser un territorio que tenga esa capacidad. Eso se puede desarrollar de manera innovadora y de manera creativa. Pero además es verdad, en tu ejemplo que me decías, eso sería votar con los pies. O sea, si eso invalidaría lo que yo decía de que si te vas, entonces... No. Lo que decía es, yo no soy libre para irme... Sí. Tú te vas de un estado a otro estado, pues... Correcto, porque el argumento también sigue, hay otras cosas.
Además, otra parte importante de ese argumento es cuando te dicen que tú te puedes ir. Yo lo que te estoy tentado decir es, váyase usted. Porque lo que ese argumento está estableciendo es que ya se determinó que mis propiedades son del Estado y que el que se tiene que ir soy yo, pero ellos no lo demostraron. Entonces yo no me tendría por qué ir, tendrían que irse ellos. Si yo soy el propietario legítimo de mi recurso, no me tengo por qué ir a Ancapia. Yo estaría legitimado para... estaría legitimado para hacer... Teníamos un plan, yo y mi hermano, de hacer ahí una secesión en los Pexigos. Perdón. Vale, perdón. Gracias, Daniel, por la charla, muy interesante, porque claramente ha despertado muchas pasiones. Una pregunta chiquita. Vos durante tu charla hiciste menciones a ciertas críticas del liberalismo clásico, digamos, al anarquismo, y que tendrían un tinte socialista. Pero cuando hablamos de cosas como liberalismo científico, como la conciencia plena, una supuesta certeza plena en la teoría, y cosas, hasta hablamos de utopía, ¿eso no tiene un tufillo marxista, no? ¿No parece un poco el manifiesto comunista eso? Si lo tuviera, lo único que habría que decir es que entonces el marxismo comunista no tiene todo malo. Quiere decir que tiene algo bueno. La cuestión, yo no creo, yo defiendo, creo que quieres decir, a lo mejor tú corrígeme si me equivoco, que si yo, una versión así como popperiana, que si yo defiendo que algo es verdad, entonces que soy como una especie de doctrinario, que es como lo que decían los marxistas. ¿Es por ahí por donde vas? No, pues yo no creo que Popper haya dicho eso. Bueno, la filosofía de la ciencia de Popper es una filosofía relativista. No creo lo más mínimo. Sí. Pero al margen, no nos pongamos a discutir a Popper, pero a ver, la idea de un liberal, como Huerta de Soto, vos lo mencionaste en tu charla, que plantea en su artículo el error del liberalismo versus anarcocapitalismo, que él habla directamente de un liberalismo científico. El ascenso de la teoría anarcocapitalista a certeza absoluta. A ver, eso va casi en paralelo con el marxismo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La ciencia tiene que buscar verdad, tiene que descubrir si es verdad, si algo es verdad o no es verdad. Yo estoy radicalmente en desacuerdo con esa idea relativista moderna. Yo creo que, ¿cómo no va a haber verdades absolutas? Evidentemente tiene que haber verdades absolutas. Si yo digo que hoy vine al Swan de Lugo, no puedo decir que hoy estuve en una playa en Hawái. Eso es una verdad absoluta, es el principio de no contradicción. No puede pasar las dos cosas a la vez. No es una verdad absoluta eso. ¿No te parece un ejemplo? Sí, pero en términos científicos, o sea, el punto es que vos también me tendrías que dar, en cuestiones científicas también me tendrías que proporcionar un método que pruebe esa verdad. Pero ya lo tenemos, lo desarrolló un minarquista excelente que fue Ludwig von Mises, que es el sistema de la praxeología. Ludwig von Mises, a través del axioma de la acción humana, que el axioma de la acción humana es una verdad absoluta, porque si tú intentas refutarlo, en el mismo proceso de refutar el axioma de la acción humana, dice los hombres actúan y para actuar utilizan determinados medios para conseguir determinados fines, ¿no? Bueno, alguien viene y quiere decir, eso es mentira, pues está utilizando determinados medios para conseguir determinados fines. O sea que en el proceso de refutación del axioma de la acción humana lo está demostrando. El axioma de la acción humana es una verdad absoluta, es inescapable. Y a través del proceso del desarrollo lógico que está implícito en los axiomas de la acción humana, podemos desarrollar con un conocimiento cierto cuáles son las consecuencias necesarias de determinados actos. Yo no te tengo que... Eso ya lo tenemos. Y a mí lo que más me gusta de la acción humana, que son 1600... Una vez estaba en un bar leyendo la acción humana. Llegó el camarero y me dijo, prefería acabar 12 horas que ponerme a leer eso. Porque era así el rollo. Y las 300 primeras páginas... Bueno, esto fue cuando nos empezaban a meter ahí los libros. Las 300 primeras páginas, bueno, ya lo sabéis todo, no te tengo que explicar nada. Son de epistemología, a mí son las que más me gustan. Porque para mí es esencial ver cómo puedo yo tener certeza de que lo que dice este tipo es verdad o no es verdad. ¿Cómo puedo yo tener certeza? Porque si no es una mera opinión, y si es una mera opinión llega otro y es una cuestión de emociones y de subjetivismo. Yo prefiero esto, yo prefiero aquello. Pero las consecuencias teóricas se desarrollan de manera, demuestran verdades, muestran certezas. Yo soy un defensor de eso, de las verdades absolutas. Es decir, el subjetivismo es objetivo.
Es una verdad objetiva. Una cosita nada más, porque este debate ya, pero una cosa que me gustaría decir. Mises, lo admiro muchísimo, fue probablemente uno de los genios más grandes del siglo XX, quizás el más grande. No obstante, su epistemología tiene algunos problemas según mi humilde punto de vista, y uno de ellos es que vos tenés ciencias empíricas que tienen un método, ciencias no empíricas como la lógica, la geometría, que tienen otro método, y la praxeología, que no es como la lógica y la geometría. O sea, Mises nos crea una tercera alternativa de ciencias no empíricas, porque la praxeología no es como la lógica y la geometría, porque la lógica y la geometría no dicen nada del mundo real. La lógica es simplemente un mecanismo de transferencia de verdad entre premisas, un delirio, y esto te lo dice cualquier psiquiatra, un delirio puede ser perfectamente lógico, y la geometría tampoco habla de cosas que existen en la realidad. La praxeología sí pretende hacer eso. Entonces Mises como mínimo crea, entonces creo que aumentan los problemas más que solucionarlos. Y después también, lo que también me deja un poco preocupado es decir, ok, entonces los marxistas, el problema es que tenían una certeza errónea, o sea, pero... Claro. Pues si no, yo que estoy defendiéndolo, yo defiendo lo que defiendo porque creo que no lo defiendo. Es decir, yo no puedo defender algo que creo que es falso. O no puedo... Tú hiciste una proposición ahora. Esa proposición, en el mero hecho de hacer esa proposición, estás suponiendo que tu proposición es correcta. ¿Pero por qué crees que yo no? Pero espera, estamos confundiendo dos cosas. Yo también. Si tú eres capaz de demostrarlo, si tú me vienes con argumentos que son mejores que los míos, que yo no tengo carné de esto, de anarcocapitalista, y ya te dije que no me pagan especialmente mucho por defender estas ideas. Si a mí viene alguien y me demuestra a través de argumentos teóricos que yo estoy equivocado y que otro tiene la razón, yo estoy más que dispuesto, porque yo lo que quiero es ver si es verdad o no es verdad. Entonces, si alguien me lo demuestra, me está haciendo un favor enorme, porque me está llevando más cerca de la verdad, me está alejando de la mentira. Pero para que me pueda llevar más cerca de la verdad y me pueda alejar de la mentira, tienen que existir tales cosas como verdad y mentira. Porque si no hay verdad ni hay mentira, es todo, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Tu proposición no se podría sostener. Tú no podrías decirme, tú dijiste, Mises, y dijiste en mi humilde opinión, que está muy bien, pero Mises tiene determinados problemas sobre la praxeología. Tú estás afirmando que eso es verdad, aunque creas que te puedes equivocar. Porque si no pudieses afirmar que eso es verdad, no tendría sentido que lo afirmases. No, interesantísimo debate, no, por mí continuaba toda la mañana. Un tema que me interesa mucho. No, mi pregunta era porque creo que cuando se hablaba de minarquismo, creo que no se matiza bien. El minarquismo es una filosofía que se centra en solo dos cosas. Porque a veces usaba así ese concepto de muy pequeño, sí. Son cosas distintas. El minarquismo es un estado circunscrito a la justicia y a la seguridad. ¿Por qué? Porque eso supuestamente es solo esos dos bienes, y solo esos dos bienes no pueden ser tratados de forma competitiva, tienen que ser tratados en forma de monopolio. Ese es el argumento. Los estados realmente existentes, que citan a veces como muy pequeñitos, de 5% así, no son estados binarios, son estados plurifuncionales que tienen más de una función, solo que esas funciones las desarrollan muy poco, pero están en germen todas y cada una de ellas. A veces se habla de los estados americanos. El estado americano norteamericano es pequeñito, efectivamente un estado 7%, pero monopolizaba la creación de dinero, regulaba el comercio, regulaba las fronteras, creaba infraestructuras, aparte de la seguridad y la justicia. El problema para los defensores de estado muy pequeño, por eso se refugian en el minarquismo, es que ¿cómo justificas que el Estado monopolice el dinero? ¿Qué lógica hay de mercado, lógica funcional hay para que el Estado monopolice el dinero? ¿Qué lógica hay para que el gobierno regule el comercio? ¿Qué lógica hay o qué explicación de racionalidad explica el transporte? Entonces no la tiene. Y digo que el Estado minárquico es imposible, porque ese Estado minárquico no funciona solo, necesita un aparato de legitimación, que sí que tenía el Estado pequeñito. Si no, necesita de algún tipo de aparato de recaudación fiscal, necesita algún tipo de censo, no puede circunscribirse a la ley del orden. Y si, para mantener esa ley del orden necesita cada vez más funciones. No se puede circunscribir esas dos cosas. El problema es cómo justificas esas funciones. ¿Cómo justificas que el Estado se preste la educación, por ejemplo? Porque directo o indirectamente siempre tuvo algún aparato de existir y siempre tuvo un aparato auxiliar en más de una función.
Y de hecho los estados pequeñitos tienen muchas funciones solo que delegadas en el mercado, etc., pero ellos conservan el monopolio, en última instancia, de decidir todo eso. Después hay una cosa que me vino a la cabeza con lo que se comentó el compañero sobre los árabes y estas cosas así. Los árabes ya vinieron a España y ya había un Estado. En el siglo VIII, 35.000 árabes llegaban con esos, invadieron una España de 8 millones de habitantes. El Estado visigodo no fue capaz. De la misma forma que el Estado inca no le pudo dar 250 españoles, precisamente porque era un Estado. Si no hubiera un Estado, si hubiera muchos, hubiera monarquía, yo creo que los árabes no tendrían nada que hacer porque no tendrían nada que invadir. Y 35.000 personas no pueden ocupar un espacio como el español. Tendrían que dispersarse tanto que serían presa fácil de los habitantes. Solo pueden conquistar cuando hay una cabeza y se le corta. Y pues digo, el problema de la seguridad, el problema de estos tipos de guerras, guerrillas, cosas por el estilo, yo lo explicó Martin Van Creveld. Se habló alguna vez aquí de... Los estados están preparados para combatir y defenderse de otros estados. O sea, el Estado es una externalidad del primer Estado que apareció. Eso hay que decirlo así. El primer Estado que apareció, que tenía una máquina de guerra o era más grande, pues obligó a otros, mejor dicho, otros lo limitaron, etc. Es una externalidad del primer Estado. Pero Van Creveld dice que el Estado no es capaz de combatir estas nuevas amenazas, no es capaz de combatir bien a las mafias, no es capacidad de combatir bien a los piratas, no es capaz de combatir bien a los guerrilleros. Tienen que ser estructuras, organizaciones de nuevo tipo que vendrán, es la tesis de Van Creveld, que el Estado para Van Creveld se basa en la guerra y terminan por la guerra, que determinarán nuevas formas de protección o lo que sea. Puede ser privadas o públicas, puede ser desde mercenarios, puede ser desde mafias más o menos privadas o otro tipo de instituciones. Pero la evolución va por ahí, porque los estados no pueden hacer daño, o sea, no pueden defenderse de estas amenazas de la misma forma. Además, el terrorista, por ejemplo, cuando ataca al Estado, y basta con atacar a uno de los ciudadanos del Estado, uno solo llega, por el sacerdote, lo que sea, uno solo llega para decir, mira, todos vosotros estáis indefensos. En una situación anárquica no habría ese cuerpo colectivo que se sentía amenazado por la cosa, porque ahora es como un bombo, una caja de resonancia, una cosa así, un muerto solo ya amenaza a 40 millones y ya chantajea a los 40 millones a la vez. Antes no. Cada ciudadano en su cosa, en su comunidad, siempre quería formas moduladas de atender esto. Y aparte, grandes amenazas, cruzadas, cosas por el estilo, los microestados europeos de la Edad Media se fueron capaces de juntarse y combatirla. Las ligas griegas, las 100 polis, por ejemplo, cuando hacían fuerzas se juntaban y los persas no pudieron con ellas. Fue uno de ellos que acabó con ellas, pero no fueron los persas. Es por ahí por donde hay que... Sí, de hecho, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, que fueron unos 4 fularos allí con un avión, que evidentemente no estaban preparados para defenderse de eso, y después, sin embargo, la política de defensa de Estados Unidos fue incrementar el gasto público exactamente de la misma forma y con el mismo sistema estratégico que había para la Guerra Fría, que es completamente ineficaz, cuando ya estaban hablando de la guerra contra el terror. Seguían comprándolo, haciendo las fragatas, haciendo tal, precisamente porque no... Primero, porque no son capaces de defenderse de esas amenazas nuevas, pero segundo, porque yo tampoco creo que no están hechas para eso, están hechas para otra cosa, básicamente para extraer recursos de su propia población, y eso lo siguen haciendo. Y luego sí, estoy de acuerdo que yo cometí esas mezclas de lo de minarquismo, el concepto de minarquismo. Minarquismo es eso, con funciones mínimas. De todas maneras, yo también tengo que decir, cuando se habla de Estado mínimo, yo creo que el que defiende el Estado mínimo es el anarcocapitalista. El Estado mínimo es cero. Es lo más mínimo que hay. Y básicamente eso estoy de acuerdo con la escrita. Sí. Daniel, a mí, bueno, primero felicitarte por tu intervención. Me ha parecido excelente. Y mi pregunta, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en los argumentos que ha dado, que es fundamental pensar a largo plazo, pero mi pregunta concreta es, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor estrategia para que las ideas anarcocapitalistas vayan triunfando, pero también a corto plazo? Y me explico, comentabas antes, la mayoría de la población, en la mayoría de Estados-nación, si se le pregunta, ¿usted quiere o prefiere que defiende que el Estado garantice la seguridad, la justicia, la educación, la sanidad? La inmensa mayoría de la población te va a decir que sí. Y
estando perfectamente de acuerdo en la necesidad de tener una visión a largo plazo, considero que actuar a corto plazo también es clave. Y me explico. La mejor forma, desde el punto de vista, no sé si estás de acuerdo, en tratar de convencer a la población de que hay alternativas al Estado es combatir el monopolio del Estado sectorialmente. Es decir, cuidado, ¿hay sanidad pública? Sí, pero si tú te dan a elegir, los hechos demuestran que si tú tienes libertad de elegir entre sanidad pública y privada, como en el caso del ámbito funcionarial, la mayoría de la gente defiende la sanidad privada. Si te dan a elegir entre educación pública o educación privada, la gente que tiene capacidad para escoger la privada, escoge la privada. Es decir, que yo creo que la lucha a corto plazo a nivel sectorial, permitiendo simplemente la competencia, que el Estado compita con proveedores privados en determinados bienes y servicios, yo creo que es clave para avanzar en la extensión de las ideas favorables al anarcocapitalismo. Y luego, no solo competencia a nivel de servicios, sino también competencia a nivel de estados. El hecho de que haya ciudades-estado, proyectos de ciudades-estado y que permitan que haya competencia en cuanto a la atracción de población, con el voto con los pies, también creo que favorece este tipo de dinámicas. Y bueno, pues mi pregunta va en esa línea. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la mejor forma para expandir o defender el anarcocapitalismo, pero a corto plazo, más allá de los argumentos que nos has ofrecido? Bueno, yo o sea, estoy de acuerdo contigo que hay que combatir, lo de a corto plazo también, hay que combatir en todos los frentes, y entonces a mí me parece también toda medida que suponga una reducción del poder del Estado a mí me parece buena, y que la proponga quien la proponga, no tiene por qué ser necesariamente un minarquista. Por ejemplo, si alguno de las izquierdas, cuando se niegan a guerras de invasión, a mí me parecen medidas muy buenas, y yo estoy de acuerdo. Y que hay que comunicar, y eso todo es fundamental y es muy importante. Yo soy bastante pesimista a corto plazo, y no tengo muy claro que haya... Yo creo que la mejor estrategia es la educativa, pero la educativa no es exactamente a corto plazo. Entonces, creo que es necesario, que es como una especie de dique de resistencia, que por lo menos se escuchan las ideas y se está hablando, pero que no va a ser realmente efectiva, porque los sistemas políticos, los partidos políticos, tienen un control, tienen una superioridad estratégica enorme en ese sistema. Entonces estás peleando con sus mismas reglas allí donde ellos son más fuertes. Es como, precisamente, como me parece que en la guerra de independencia de Estados Unidos, los americanos intentaron pelear al principio contra los británicos en el estilo de batallas tradicionales, un ejército aquí, otro ejército aquí, y los británicos estaban mucho mejor preparados para ese tipo de batallas y entonces los ganaba. Y la estrategia de guerra de guerrillas les resultó mucho más efectiva. Entonces, si tuviese que defender alguna analogía, sería guerra de guerrillas. Lo que pasa es que a corto plazo yo no creo que sea muy posible. A mí me parece que la estrategia más importante es la estrategia educativa. Es como lo que estamos haciendo ahora aquí, de discutir, hablar, debatir, y en todos los términos. En términos teóricos, en términos divulgativos y en términos de organización. De organizar actos y actos y actos. Pero no creo que a corto plazo haya una estrategia... A corto plazo me están cortando. Porque vamos, es una continuación de lo que estaba comentando Juan. Yo me imagino que conoces el nuevo manifiesto libertario de Conkin y lo que intentan los algoristas, ¿no? Que surgieron en Estados Unidos como una continuación hacia un lado de Rothbard y tal, y ellos lo que proponen es una defensa con los hechos, porque, espérate, es que no te veo. Una defensa con los hechos, que bueno, pues tú has establecido una serie de una certeza filosófica, etcétera, y la filosofía está muy bien, pero la gente de la calle, ni de la no calle, la filosofía nos puede convencer a los que estamos aquí, no sé cuántos, pero a la hora de plantear una estrategia a corto plazo, yo creo que el ejemplo es la mejor, ¿no? El mejor argumento es el ejemplo, probablemente. Entonces, ¿qué te parece a ti y hasta qué punto tú personalmente estarías dispuesto a renunciar a la vida que llevas para
iniciar una célula agorista aquí en Galicia que consiste en empezar a desengancharte de los servicios públicos, de la sanidad pública, de la escuela pública, educar a tus hijos mediante el homeschooling, como si Conkin y otros compañeros hicieron en Estados Unidos. No sé si han progresado o no, pero es una iniciativa pues, que se basa en el ejemplo, ¿no? Entonces, como estrategia a corto plazo, siguiendo lo que decía Manu, ¿qué opinas de eso? Primero, con lo que dices sobre lo de la filosofía, en parte estoy de acuerdo contigo, evidentemente, no todo el mundo tiene por qué ser un teórico, no debe, no todo el mundo tiene que ser un teórico, eso sería un absurdo, no todo el mundo tiene que andar leyendo los tochos estos de 800 páginas así y volverse miope, no, pero eso es fundamental, una cosa es que sea fundamental y otra que lo tenga que hacer todo el mundo, vale. Pero es que además las ideas principales del anarcocapitalismo son ideas que defienden la mayor parte de las culturas y religiones y el sentido común. Por eso son capaces de hacerlo estos señores, el ejemplo que intentaba poner con estos. La defensa de la propiedad privada. Cuando tú estás educado... Yo tengo sobrinos, y tengo una sobrina que tiene dos hermanos pequeños, y se estaban peleando, y yo vi ahí como le decía la madre, como les educaba, y le decía, las cosas de los demás no se cogen. Estoy contestando en el sentido que quiero decir que la filosofía libertaria es un error decir, o sea, creo, desde mi punto de vista, creo que no es incompatible decir que la filosofía y el sentido común son contradictorios, no lo son. El sentido común de la mayor parte de la gente defiende los principios que luego la filosofía libertaria fundamenta de manera lógica, pero defiende los mismos principios. Ah, no, ya, pero esa era la segunda parte, claro, vale. No era solo porque yo soy bastante así, tiquismiquis con los rollos estos, no, es lo que dice, es lógica. Porque la directora nos va a cortar en cualquier momento y estoy interesada. Qué miedo, eso es amenaza, sobre lo de los agoristas, a mí me parece que se prueben todas las tácticas posibles. ¿Pero tú estarías dispuesto a probar? Pero, primero, vamos a suponer, yo soy un miserable hipócrita, a lo mejor. ¿Qué probaría eso? Espera, ¿qué probaría eso? Lo único que prueba es que yo soy un miserable hipócrita. Eso no dice nada contra las ideas que yo estuve exponiendo. Pero yo no te he preguntado eso. Si yo estaría... ¿Qué te parece el agorismo si estás dispuesto a cambiar de vida? ¿A cambiar de vida? ¿Pero por qué tengo que hacerle yo caso a las agoristas? ¿No puedo poner yo mis propias reglas? Sí, no, perdona, pero porque me estás haciendo una especie, me parece a mí, que me estás haciendo una especie de trampa. No, es una trampa. Dice, es una trampa. Tú, no, yo no te digo, no que te digo lo que puedas hacer o tal, yo no te digo, pero ¿harías lo que hacen los...? Más allá de la filosofía, ¿qué estás dispuesto a hacer? Pero, yo que estoy... ¿Tú me viste algún día un viernes por la noche en las discotecas? No, pero yo estuve discutiendo en las discotecas cuando podía estar haciendo cosas mucho más razonables. Yo estaba intentando convencerles de que el Estado es malo, de que no hay de la justicia social, en vez de estar... Un sufrimiento extremo, ¿Perdón? No me parece un sufrimiento extremo. Pero espera, ¿quién dice? ¿Cuándo dije yo que tengamos que buscar la solución que provoque más sufrimiento? Que yo no estoy pidiendo mártires. Si es una certeza absoluta y ese es el bien y estás tan convencido, más allá de la filosofía y la discusión en la discoteca, ¿qué estás dispuesto a hacer? Si es tan importante es decir, yo estoy ahí con Manu si es tan importante, además del largo plazo, tal vez, que es muy cómodo, el largo plazo es comodísimo, porque está ahí en el horizonte que nunca llegamos. ¿Cómo? Es facilísimo. Pero espera, vamos a ver. Tú piensas... Lo que estoy dispuesto a hacer es, solo que con mucha menor capacidad, lo mismo que Ludwig von Mises. Defender las ideas buenas siempre y nunca venirme para atrás. Lo mismo que Ludwig von Mises, ese es mi modelo. Yo aspiro a ser como él. No llegaré a ser como él porque soy un cafre o soy un zopenco.
Pero ese es mi modelo, eso es a lo que yo estoy dispuesto a hacer, a que en todas las circunstancias, venga quien me venga, a menos que me venga con una argumentación racional, que me demuestre que mis ideas están equivocadas, yo diré, este principio defiende la verdad, defiende la justicia y defiende la libertad, y lo diré siempre, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿estaríais dispuesto a cambiar de país como hizo él cuando no pudo defender sus ideas en su país? Mises no cambió de país. ¿No? Espera, joder. No cambió de país para demostrar que él estaba dispuesto a defender sus ideas, que se cambió porque lo querían matar los nazis. Obviamente, pues exactamente. Hombre, y yo te digo, yo a eso también estoy dispuesto.